Listo, ya me encuentro grabando, muchachos. Entonces, como les estaba diciendo, eh, es probable que hoy terminemos un poquito temprano, pues ya les acabo así como de comentar por encimita la situación. De todos modos, el objetivo de hoy, pues que lo que yo estoy buscando es que al menos hagamos o entendamos, ¿cierto? Lo que es la conexión de PHP con MySQL, ¿cierto? Ya hicimos, digámoslo así, como una especie de explicación de lo que era MySQL, pues está el videíto para los que de pronto no pudieron estar. Yo los invito a que lo vean. Está, pues, digamos que es sencillo realmente, ¿cierto? Sencillo, no es nada complejo no es nada del otro mundo. Lo único así extraño es que la interfaz es una pantalla negra y listo. Haga de cuenta un Git Bash, ¿cierto? A diferencia de lo que hacíamos en SQL Server, que era pues como la pantallita gráfica, que use el mouse, que esto, ¿cierto? Ah, que si yo no puedo usar un programa que sea de escritorio para eso, lo puede hacer, ¿cierto? Pero yo les recomiendo, a ustedes, yo les conté ayer, yo les recomiendo que eviten hasta donde sea posible porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan comandos, que los entiendan, ¿cierto? Muchas veces, muchachos, te colocan una prueba técnica de bases de datos, consultas únicamente. Y si estás acostumbrado a usar un programa que te haga todo por ti, te cuento que en la prueba te va a ir muy regular, por no decir que te va a ir mal, te va a ir regular entonces. Porque digamos que tu costumbre es aprovechar el programa para que te haga todo, no tú haciéndolo realmente. Entonces eso va a evitar, digamos así como a impedir pues, que repases en ese ámbito, ¿cierto? Por eso yo soy más como que, hombre, venga, practique, venga, haga, ¿cierto? Porque es que muchacho, está comprobado que si usted practica, de verdad va a aprender, ¿cierto? Entonces es como el mensaje. Y bueno, pues la idea de hoy sí, como les estoy comentando, es tratar de hacer pues una conexión. Vamos a hacerlo con MVC, modelo vista controlador. Y la idea obviamente es que de cierto modo, pues entendamos como este modelo que vamos a trabajar aquí en el DMVC para que ustedes, digamos, lo tengan claro, ¿cierto? Bueno, entonces, antes de llegar allá, como a empezar a tirar código y todo eso, porque yo sé que todos están interesados en esta parte. Entonces, yo les cuento así por encimita yo ahora entonces el Word, al menos. Les voy a graficar más o menos cómo sería aquí el tema de MVC que vamos a trabajar. Bueno, entonces muchachos, y ustedes saben que MVC, ¿cierto? MVC es una arquitectura de desarrollo que se distribuye en tres capitas, ¿no? Que es el modelo, otro que es la vista y otro que es el controlador, ¿cierto? Digamos que tuvimos la oportunidad de conocer esto con más detalles cuando estuvimos viendo C#. Empezamos la parte de introducción a C# o introducción a .NET con lo que era lo básico de .NET. O sea, lo que era la parte pues, de los campos, las herramientas, como la parte del lenguaje, la estructura, la sintaxis. Todo ese tipo de cosas las fuimos como conociendo en la introducción. En programación conocimos por primera vez el concepto de programación orientada a objetos. Algunos pues ya tenían las bases, tenían algunos entendimientos, eso es muy normal, eso se encuentra en un grupo, personas que ya digamos han pasado por ahí, algunos apenas lo han escuchado, como otro escenario que es donde ninguno tiene idea de qué es eso, ¿cierto? Entonces pues uno empieza como a explicar eso, las bondades que tiene. Yo digo, obviamente les cuento, o sea, yo soy muy sincero con las cosas, no piensen pues que la parte de lo que es orientación a objetos es lo único que existe, no. Existen otros ámbitos también de desarrollo, otros tipos de, digámoslo así, como de contexto, conocimientos que hay, pero este tema de lo que son lo que es programación orientada a objetos, realmente es muy utilizado en la programación, muchachos. Eso se usa en Python, se usa, por ejemplo, inclusive por allá en, en Node.js, creo que también por ahí implementan como algo parecido. En Angular, pues digamos, en estos lenguajes ya que tienen un framework, también pues tienen una lógica que en cierto modo pues abarca esos aspectos. Y pues obviamente PHP no es la excepción tampoco. Inclusive en Java va a ser más fuerte que lo veamos y que lo podamos practicar obviamente, ¿cierto? Entonces ahí muchachos, el tema puntual ahí es que
entiendan la lógica, ¿cierto? El día de mañana se para una empresa, le van a decir, ve, aquí no usamos programación orientada a objetos, pero usamos tal cosa, ¿cierto? Programación orientada a aspectos, por ejemplo. Ah, perfecto. Entonces, ya en ese sentido, es que es entender la lógica, cómo se implementa ese patrón allí, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que yo voy. No, pidan, no crean que es que el profesor nos dijo que esto era lo único. No, no, no. Nunca ha afirmado algo así. Lo que yo sí puedo afirmar es que es una de tantas buenas prácticas que pueden existir. Listo. Que Profe, tengan en cuenta eso. Hola. siento que el modelo vista controlar es como una manera de conservar como el orden en la programación, pues como evitar el tema del código del espagueti y eso. Exactamente. Una propuesta, ¿cierto? Una propuesta que se tiene como a base de unas buenas prácticas de programación, de cómo desacoplar el código para que quede todo como por responsabilidades, y eso acompañado pues de lo que es orientación a objeto y todas esas cositas, pero sí, así es como eso. Y obviamente existen otras cosas, existen patrón de arquitectura 4 que N capas, 4 capas, existe por allá otra 3 capas, esta es MVC. Eso existen muchas, muchachos, muchas, muchas. Cada una tiene su forma de desarrollar y también obviamente buscando unas buenas prácticas de programación. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí en PHP, por ejemplo? ¿Cuál es la propuesta que yo les traigo para la parte de MVC aquí? No es igual a la que habíamos visto en, en C Sharp, ¿listo? Hay que tener claridad ahí en esa parte. Entonces, nosotros vamos a tener, digamos que, a ver cómo se lo explico. Digamos que aquí es un poquito diferente, ¿cierto? Es un poquito diferente. Sí, se tiene la capa de modelo, ¿sí? Se va a tener obviamente la capita de lo que es el controlador, que aquí pues vamos a usar en inglés. Por ejemplo, modelo se le llama model, ¿listo? Que obviamente modelo en inglés es model, ¿listo? Vamos a tener la capa de controlador que pues aquí en sí, digamos como es en inglés que lo vamos a usar, sería la capa de controller en ese caso, ¿listo? Y obviamente vamos a tener una capita adicional que sería la parte de la vista, ¿cierto? Que en otras palabras la vamos a conocer como la famosa view, ¿listo? Nosotros hemos mencionado siempre que la vista es lo que esto le pertenece más como quién, como al usuario, ¿cierto? Esto es lo que el usuario va a poder visualizar de nuestra aplicación, ¿cierto? Es lo que con lo que va a tener el contacto o interacción al sistema, por decirlo así de esa forma, ¿sí? Entonces, eso es como lo que yo necesito que ustedes vayan como comprendiendo, ¿cierto? Como tal, lo vayan asimilando en ese caso. El controlador, por su parte, ¿se acuerdan que nosotros en el controlador en Psichar qué hacíamos? Los métodos, ¿cierto? De acción o de ejecución que, digamos, uno requería. ¿Cuáles métodos, por ejemplo? Cuando usted iba, por ejemplo, a insertar un registro, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, quería modificar, bueno, qué pena. Cuando quería modificar, cuando querías, por ejemplo, eliminar, ¿sí o no? El Entonces, CRUD. y el famoso, exacto, el famoso qué, el famoso CRUD, ¿cierto? Consultar. Eso no cambia, muchachos, sigue obviamente igual. O sea, esa parte no va a cambiar. Y obviamente recuerden que la vista siempre le pide a quién, al controlador, que le entregue pues le entregue un resultado. Si el, si quiere, si la, si el, uy, perdón, si el usuario quiere consultar información, ¿se la pide a quién? Pues obviamente al controlador. Venga, necesito que me traiga la vista de no sé X cosas, ¿cierto? Ya sabemos entonces que lo que en ese caso... espera un momentico que estoy... qué pena, qué pena, qué pena. A ver que dije algo que no era y tengo la oportunidad de corregirlo. Listo. La vista pide obviamente al controlador que le entregue una serie de métodos, ¿cierto? Que serían las acciones que se van a realizar, que sería la inserción, la modificación,
la eliminación y obviamente la consulta como tal. ¿Listo? ¿Qué hace el modelo entonces? Entonces el modelo, básicamente, ojo, aquí yo le pido el método desde la vista, el usuario como tal, le pide pues a la vista, venga, yo quiero ver la lista de usuarios, por ejemplo. Ah, listo. Entonces, esta vista o este view, va y le dice, pues si es de usuarios, va y le dice al controlador de usuarios, necesito consultar, ¿cierto? Usuarios, por ejemplo. Este consultar no tiene lógica aquí realmente, que ahí donde quiero que empezar como a explicarlo. ¿Se acuerdan que nosotros en C Sharp, donde teníamos la lógica de la consulta, la teníamos por allá en el modelo, que lo que tenía básicamente era que era los métodos, o digamos el método ya con toda la lógica que tenía para traerme esa lista? Y nosotros desde el controlador lo que hacíamos era llamar esa acción de consultar datos. Pues resulta que aquí también pasa lo mismo. Nosotros para poder hacer esa funcionalidad de consultar, se la tenemos que decir desde el controlador al modelo, tráigame esa información, ¿cierto? Obviamente el modelo va a tener por aquí un ladito, por acá, bueno, venga, yo bajo un poquito más esto. El modelo va a tener por aquí arribita, a ver, yo les malo así, y yo cojo acá, esto se viene acá. El modelo va a tener una comunicación con un archivito que vamos a tener de conexión, ¿sí? Esa conexión, ¿qué va a hacer? Esa conexión, cuando el modelo requiera de algo, dice que le hace la conexión ¿a quién? A la base de datos. Permítame, yo les coloco esto a un ladito. A la base de datos. Entonces ya, digamos que el conexión cuando ya bueno, el modelo le dice, ve, necesito de la base de datos esta información. Entonces, esa conexioncita que vamos a tener, pues cuando la vamos a crear, se va a encargar de venir a la base de datos y pedir los datos ya, los datos obviamente puros, o sea, los datos que están cargados allá. Y obviamente la base de datos pues hace la petición que se le exija pues obviamente desde acá. Él se le entrega aquí a la conexión y la conexión obviamente se le entrega al modelo para luego que hacer al controlador quien la requiere y obviamente el controlador se la devuelve a la vista, que es lo que el usuario vería pues como resultado final, ¿cierto? Entonces es un caminito pues que cambia un poquito, obviamente con la sintaxis de PHP, o cambiaría pues en cierto modo con respecto a lo que veníamos viendo, pues digámoslo así en C Sharp. Entonces, miren que las tres capas, pues obviamente se conservan. La vista, pues por lógica en ese caso, la vista nunca le debe pedir o, digamos, validar algo directamente al modelo, ¿sí? Porque obviamente el modelo no se encarga de recibir peticiones o sea, no se encarga de recibirle peticiones o digamos así a ver, ¿cómo le digo? Como esa acción directamente del usuario. Quien se la debe entregar realmente es quien es el controlador. El controlador es el que se encarga, pues, digámoslo así, de procesar esa petición y entregársela ahora sí al modelo, ¿cierto? Entonces, ese es el camino, el flujito que siempre se estaría como cumpliendo, o sea, así como aquí, como arranca la petición, siempre va a llegar hasta aquí, hasta la base de datos, por medio de todas estas capitas, por decirlo así, y la base de datos se encargará de devolvérsela nuevamente por el mismo caminito, pero obviamente al sentido contrario, que se viene por acá. Ya se viene aquí, y aquí entrega el resultado para que el usuario pueda ver la información en ese caso, ¿cierto? Entonces, repasando, la vista obviamente tendría como todo el HTML, todo el CSS, el jQuery, el JavaScript, todas las cosas pues que fuera el Bootstrap, todo eso que ustedes le quieran agregar a nivel visual, o a Responsive, todas esas cosas la tendría la vista. ¿Listo? Se encarga netamente de esa parte. No hay lógica ahí como de desarrollo, que algo no. Lo que sí puede existir es el código de PHP para poder mostrar la información que se esté pidiendo, ¿cierto? El controlador es el intermediario entre quién, entre la vista y el modelo. Este es el que se encarga de saber qué es lo que el usuario necesita, ¿cierto?
y qué es lo que le va a pedir al modelo para que le procese. El modelo, por su parte, acata la orden del controlador y va y le dice, vea, conéctese a esa base de datos y tráigame X información de la base de datos. Y eso es lo que haría él básicamente. Ya la base de datos procesa, ¿cierto? El valor, los valores que se requieran de acuerdo a la petición del usuario, se la entrega, pues, digamos, no se la entrega a la conexión, sino que por medio de la conexión es que se hace ese puente, ¿cierto? Como ese puenteo aquí de datos, ya el modelo recibe la información y se la entrega al controlador porque fue que la pidió. Vea, esa es la información que usted me pidió. Ah, perfecto, vea vista. Esa es la información. Obviamente se pintaría al usuario el resultado esperado. Muchachos, hasta el momento en esa explicación tienen inquietudes, tienen dudas, preguntas, hasta el momento. No, profe, no. Pues claro. Para los demás, está confuso, Profe, nunca lo han visto. profe, yo sí tengo una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando veíamos Chart creamos un archivo que era para el modelo, otro para el controlador y otro para la vista. También, pues, eso lo hacíamos mediante carpetas, ¿cierto? Aquí Ujú. sería la misma estructura, obviamente cambiando, pues, que hay que agregar un archivo que sería donde está la conexión y la respectiva base de datos, o es la misma estructura que nosotros usábamos, por así decirlo, en C Sharp, por ejemplo. Pues digamos que tendría esa diferencia, es que se desacopla la conexión, se hace un archivo aparte y las otras carpetas se siguen conservando igual. Entonces ahí pues realmente no, de pronto eso es lo único que se tiene diferente y eso pues porque no se deja pues uno como añadir ese archivo de conexión en el modelo. Pero pues, ¿por qué no se deja? Porque la idea, bueno, a diferencia de C Sharp, pues acá no se tiene a ver cómo les explico, no se tiene como un archivo único de resultados, porque bueno, nosotros lo hacíamos, por ejemplo, en base de datos, lo hacíamos a través de, digámoslo así, como de, a ver cómo se los digo, sobre procedimientos almacenados. Acá, por ejemplo, cambia porque nosotros íbamos a colocar la consulta específicamente desde el código. Yo voy a mirar de pronto este fin de semana, que dependiendo pues del trabajo también, porque pues yo debo de tener por ahí algo que es para consumir pues un procedimiento almacenado con MySQL, ¿sí? Ese no es como muy común encontrarlo, pero voy a hacer el experimento porque pues particularmente no me gusta usarlo como lo que vamos a hacer ahorita, lo vamos a tratar de hacer. Al menos pues hacemos la conexión, hacemos la vista, como para irnos poquito a poquito. Pero esa parte sí quisiera tratarla de hacer el martes porque quiero investigar un poquito es cómo puedo mejorar eso. O sea, no es que esté mal, de hecho pues sí, él queda desacopladito y todo, es entendible, se haría por entidad, o sea, personas, empleados, eh, productos, o sea, separadito. Lo que pasa es que no me gusta que por ejemplo, un select o un insert estén ahí en el código. A mí no me gusta eso, pues la verdad, pero a veces es inevitable, ¿cierto? Es inevitable a veces que se tengan que hacer cosas que no son buenas, pero trata uno de tenerlas como mejoradas, ¿cierto? Al menos, ¿sí? Pero sí, pues ahí vamos a ver ciertas diferencias. La lógica sigue siendo igual, muchachos. O sí, o sea, la lógica es el cómo se haría, que es así, es como se quiere hacer, pero digamos que ya la manera en como yo codifico cambia porque es en PHP y es otro modelo de desarrollo, otra sintaxis. Pero pues lo que quiero que ustedes entiendan la lógica como tal que se va a implementar, pues obviamente. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, ahí lo que vamos a empezar a hacer entonces en este caso, bueno, teniendo en cuenta pues que ya ustedes pues, esto lo entienden, ¿cierto? O por lo menos captan un poco la idea del asunto. Entonces vámonos entonces por aquí a abrir Visual Studio Code en ese caso. Quitar esto,
como tal. Y voy a crear por aquí un proyectico. Vamos a colocarle una carpeta MVC PHP. No le voy a colocar que uno, que dos, no, porque, bueno, aquí tenía esto, pero porque era con otro grupo, ¿cierto? Era con el grupo anterior. Este ya eso vamos a hacerlo porque después de este ejemplo lo vamos a seguir la otra semana. Entonces, pues por eso no lo voy a colocar uno, sino que va a hacer este. Sí, así está bien. Listo. Bueno, entonces, lo primero que se va a crear aquí en esta carpeta de proyecto, voy a quitar esto. Entonces, voy a crear una carpeta, la cual voy a llamar conexión. Es una carpeta, listo. Y una carpetica. Y lo que voy a hacer dentro de esa carpeta, haga de cuenta que esto es como si fuera pues, el directorio que uno crea por allá en C#, ¿cierto? Todo en minúscula. Los paquetes o carpetas se crean en minúscula. Pues como la recomendación. Ya dentro de esa carpeta voy a crear un archivito. Un archivito, aquí nuevo, el cual voy a llamar conexión.php. Listo. Muy importante que vean que él va quedando dentro de esa carpeta. ¿Cierto? Al menos pues ahí vamos viendo que va como quedando ahí, ¿cierto? ¿Dónde está? Ahí pues no hay nada del otro mundo. Listo. Entonces ahora, ¿cuál es la forma o la manera, por decirlo así, en la que se hace este tipo de conexiones? Déjame yo bajo esto acá. Listo. Entonces, una de las formas que se tiene, digamos así, para esta codificación es la siguiente. Listo. Recuerden que nosotros creamos un archivo porque vamos a traer con una clase que vamos a llamar como, pues, conexión, porque así fue como llamamos en ese momento, pues, el archivo. Entonces voy a iniciar aquí el PHP, normalito, y voy a entonces a crear la clase. Entonces recuerden, class, y como yo llamé conexión aquí con la C mayúscula, entonces conexión. ¿Listo? Ah, profe, es el que lleva relacionado a la base de datos y ese es el que se nombra en cada pestaña que usted cree relacionado a esa conexión, ¿cierto? Más o Muy menos, mal. pero sí, ese es el archivo que se va a comunicar con la base de datos de MySQL. Profe, ahí también es donde se hacen la importación, por ejemplo, import y el nombre de la base de datos. Eh, Más o menos se haría acá, pero digámoslo que haciéndolo con PHP, sí cambia pues como esa forma de hacerse, ¿cierto? Sí cambia pues un poco ahí. Entonces, ¿qué tiene este archivo, por ejemplo? Hay una forma que, pues digamos que yo estuve intentando, pues ahora que me acuerdo, porque yo esto no lo tocaba hace rato, pero yo estuve intentando haciendo pues un cambio con el código que está, y es que pues él me dio un error para poder usarlo, lo que eran los atributos que yo creaba aquí, porque ahora les voy a explicar qué es la mejor, pues, es la mejor práctica, pero eso quedará pendiente pues después. Lo único que vamos a agregar aquí en esta clase es un método. Habla aquí un public function. Recuerden que los métodos en PHP se crean con public function. No se define si es de un void o si es un tipo de datos. No, aquí pues no aplica por el momento esa parte. Y aquí le vamos a decir, por ejemplo, get conexión. Al menos así. Y lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, es crear una variable llamada conexión, el cual va a ser igual a new, o sea que sigue siendo pues lo mismo, new, todo lo normal, salvo que aquí le vamos a decir, por ejemplo, MySQL, por ejemplo, MySQL. Este MySQL es un programita que tiene ¿cómo es que es? El SAM. Por ejemplo, permítame, yo les muestro rápidamente. Por ejemplo, ese MySQL que se pone ahí no
No crean pues que es una cosa así como de así por colocar, sino que realmente hay un inicial MySQL, ni el Apache. ¿Qué iniciar eso, muchachos? Creo que es aquí en admin, creo. Ah, no, eso no es ahí. Confi. No, este no. Necesito es el PHP Maya, creo que es acá. Tampoco. Vale, aquí en Confi en este. Aquí. PHP.ini. Entonces, muchachos, ese PHP.ini tiene un montón de cosas. O sea, eso tiene unas configuraciones. ¿Sí? Eso tiene muchas cosas allí. Modificar ese archivo puede, o sea, si usted no sabe qué es lo que está modificando, se puede tirar su PHP. O sea, esa es la realidad. Acá habrán algunas cosas que nosotros modificaremos, pues puede que sí, porque uno de pronto ya conoce para qué son, ¿cierto? Lo que quiero mostrarle con ese archivo es que, por ejemplo, vamos a darle aquí en buscar y aquí le voy a colocar MySQLi. Entonces miren que acá, si ustedes notan, vean aquí esto. Por ejemplo, aquí ven que está un punto y coma antes de la palabra extensión, ¿cierto? Y hay otras que no tienen el punto y coma. ¿Qué significa eso? Lo que tenga el punto y coma antes de la palabra extensión es lo que está comentado. Eso es una forma de comentar. O lo que no estoy implementando en mi proyecto. ¿Sí? Eso es como tal, digamos, lo que quiere decir esto acá. Lo que no tenga el punto y coma es lo que yo sí estoy usando en PHP en este momento. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, está, por ejemplo, un servicio que yo sé que, para que ustedes me entiendan, por ejemplo, miren que acá está el MySQL LI. Si ustedes ven aquí, este mismo que está acá, este que ustedes ven acá, ¿cierto? Es igual al, no sé, de acá. Usted va a decir, pero es que aquí dice PHP-MySQLi. Sí, es cierto. Aquí tiene PHP, pero lo que pasa es que se está diciéndole que este MySQLi es una DLL, es un programa que va a usar dentro de qué, de PHP. Entonces se usa aquí la extensioncita para poder activar eso. ¿Dónde están estos archivitos? Eso existe. Por ejemplo, entremos aquí a la carpeta del C. Pues no tienen que hacer ustedes, yo les muestro para que no vayan de pronto a perder ahí como la explicación del tema, ¿cierto? Por ejemplo, esa extensión aquí en PHP, usted entra donde dice, por ejemplo, X, que es este, y por acá se va a encontrar con MySQL. Si lo, entonces se lo alcanzan a ver allí, aquí está ya la extensioncita, que hace referencia a este señor de acá. Y miren que eso ya tiene un montón de cosas allí, ¿cierto? Ya tienen allí un montón de cositas. Y usted puede bajar más por internet, usted puede también agregarle aquí, luego le coloca aquí el nombrecito y ya la puede usar. Obviamente siempre y cuando sepa qué está haciendo con esa extensión o algo, ¿cierto? Entonces es muy interesante o muy importante que tengan en cuenta esa parte pues como tal. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, si yo quiero tener un servidor de correo, pues uso ese SNP, creo que este se usa para el tema de correo, no me acuerdo. O SMTP, no me acuerdo si es SMTP. Ese no me acuerdo para qué es que uno lo usa. Pero bueno, y acá hay más muchachos, aquí hay muchos servicios, pero hay muchos servicios. Y obviamente hay unas cosas aquí que no se están usando, otras que sí. Pues hay de todo un poco ahí, muchachos. Entonces es muy importante ese archivo, que tengan en cuenta al momento de llegar a modificar algo acá, sepa que esta es la que le está modificando y qué fue lo que modificó, por si de pronto su PHP empieza a generar como, no sé, como que empieza a traer de forma rara, devuelva ese valor, ¿cierto? Como estaba antes. Que es importante, muchachos, que si usted hace un cambio aquí en este archivo, siempre debe de venir acá y tumbar el Apache, porque el Apache está incluido el PHP, tumbar el Apache y luego ¿qué? Vuelva a iniciarlo. Listo. Ténganlo muy en cuenta. De lo contrario, pues no les va a funcionar, no les toma los cambios y todo eso. Es muy importante ya tener en cuenta ese ajustecito ahí. Listo. Entonces les explico eso porque quizás si usted de pronto está haciendo un desarrollo por allá un poco más avanzado y requiere de una librería o algo así, pues una de las formas es agregarla por PHP, ¿cierto? PHP.ini, ya sabe pues que aquí en esta carpetica agrega el DLL
porque es muy probable que esa solución que tú te puedas encontrar en internet, pues te dé un punto DLL y lo tienes que agregar aquí en esta listita. Entonces tengan en cuenta aquí la ruta, ¿cierto? Donde se encuentra en ese caso la carpeta X, que es de extensión, ¿cierto? Y aquí pegan el archivito que se encuentre pues como en esa explicación o algo. Lo más probable es que en esa explicación que usted se encuentre por eso que está haciendo, le expliquen también cómo pues activar esa extensión, pero ya aquí pues se la estoy explicando, para que tengan allí al menos documentadita. Bueno, entonces eso es el MySQL. Esa es una extensioncita mejorada del MySQL normal. La I, pues esto es algo como para diferenciarlo entre el MySQL y el MySQL que está actualizado, por decirlo así. ¿Cierto? Entonces por eso le colocan como la I como para diferenciarlos. Porque yo también puedo usar MySQL, pero lo que se recomienda es no usarlo porque esa es como si fuera la versión anterior. Entonces la mejora es que le colocaron como una I adicional. Entonces, por eso es que más ya hagamos, usted va a encontrar en internet que se usa mucho esta MySQL ahí. Listo. ¿Qué pasa? Digamos, este objeto que estamos creando aquí de conexión, que hace la instancia a la clase MySQL, debe llevar tres parámetros o cuatro parámetros que son requeridos para que eso pueda funcionar. El primer parámetro es el computador, o sea, la máquina o digamos el servidor de correo. Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando entramos a MySQL, vamos a verlo acá rápida, perdón, MySQL, B, y aquí colocábamos CMD, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros usamos el siguiente comando para iniciar el MySQL, por ejemplo, MySQL menos root menos P, ¿sí o no? Root, localhost, algo así, ¿no? Sí. Sí, pero realmente no es necesario, realmente. Ok. Listo, pero ahí, por ejemplo, ahí como para que tengan en cuenta. Entonces, vea, pues nosotros entramos a MySQL, usábamos, por ejemplo, el MySQL menos root menos P, y él entra, ¿cierto? Resulta que este MySQL se está ejecutando en su computador, ¿cierto? Lo que estamos haciendo aquí porque estamos trabajando de forma local. No estamos trabajando en un servidor aparte o remoto, nada de eso. Este es nuestro computador. Como no es nuestro computador, muchachos, ¿qué pasa? Acá se le debe especificar en dónde se va a ejecutar pues, su servidor de bases de datos. Así, ese va a ejecutar en dónde? En el localhost, ¿cierto? ¿Qué es el localhost? Es la máquina local. Recuerden que nosotros cuando usamos PHP, siempre aquí arribita, ¿cierto? Colocamos las palabritas mágicas localhost, ¿sí o no? ¿Qué significa localhost? Que su servidor web está en su computador, ¿sí o no? Ah, y el puerto, ¿y eso qué es? 2.81, pues es el puerto con el que se ejecuta ese servidor web. Pues aquí lo que estamos diciendo es en qué máquina se va a ejecutar, ¿cierto? Muy importante tener en cuenta ese detalle, la explicación como tal. Lo siguiente es con qué usuario se va a conectar a esa base de datos. Pues muchachos, ¿con qué usuario nos estamos conectando? Con el root. El menos U le está diciendo usuario. Por ejemplo, vamos a ver si aquí encuentro una forma de una ayuda. A ver, yo miro cómo... No me acuerdo cómo es que uno le hace aquí para ver la ayuda. Creo que es este. Ah, no, este no es, son variables. Ah, bueno, aquí. Miren, por ejemplo, menos U se puede usar como menos user igual a name. Y es aquí es el usuario para loguearse si no tiene, o sea, si no hay un usuario actual, por decirlo así. Entonces, usted con el menos U especifica qué usuario es, ¿cierto? Es por ejemplo lo que le quiere decir ahí en este caso.
¿sí? Entonces, eso es lo que le quiero como mostrar. Esto es de MySQL, pues de ese comando que estamos colocando allí. Miren que esto lo carga, bueno, no ahí, acá. Miren que aquí MySQL, versión 15.1. Recuerden que MariaDB realmente, digamos que comercialmente es este, comercialmente. Pero digamos que pues ese motorcito que hay por allá por dentro, ese MySQL, ¿cierto? Entonces, aquí ya te va diciendo pues como los comanditos, MySQL, las opciones y la base de datos. Ah, ok. Entonces aquí ya ve las opciones, son las que están aquí abajo. Todo lo que usted así que guión, entonces es porque usted lo puede usar aquí en ese comandito. O sea, le puede agregar aquí más cosas, ¿cierto? Entonces, miren que ahí encontramos el menos U. Ah, se me perdió. Por acá arribita, perdón. Voy a encontrar pues ahorita. Ah, ya acá. Hazlo acá. Menos U. Listo. Ténganlo en cuenta, ¿cierto? Importante que lo tengan en cuenta. Al igual está el menos P, ¿sí o no? Entonces, menos P es el password. Recuerden que nosotros no tenemos password pues con esta instalación de SAN, él no monta un password, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Pero aquí la forma de eso, menos P o menos password y ya entonces se pone igual la comilla. Pues se pone, o sea, cuando ustedes vean esto así, muchachos, que le colocan este corchete acá, es porque es opcional, o sea, no es necesario colocarle la contraseña, porque recuerden que cuando yo me voy a autenticar a MySQL, yo les borro aquí pantalla para que tengan mejor visión, o bueno, subo un poquito esto. Recuerden que acá, momentico, ahí, a ver que eso se ve bien. Acá yo le digo MySQL menos su root, perdón, menos su root, menos P. Si yo tuviera contraseña en MySQL, se la coloco aquí, por ejemplo. Pero él dice, no, no es necesario. Porque él coloca los corcheticos. O sea, usted la puede dar así, los corchetes que no lo tiene necesidad de llenarlo, y le das enter y él que te pide el usuario acá, pues la contraseña, ¿cierto? De ahí se supone está segura. Ahora, ¿por qué creen que es bueno colocarla acá? Les voy a comentar. ¿Qué pasa si yo, bueno, yo me salgo de acá, si yo tuviera mi contraseña como 1, 2, 3, 4, 5 y la coloco aquí, al darle enter, muchachos, él ya no me va a pedir la contraseña porque ya se la estoy entregando acá. Pero lo que hace él es que aquí arribita se ve que ejecuta el comando y se ve la contraseña con la que yo estoy ingresando. Y claro, cualquiera que pase por el lado mío detrás va a ver esa contraseña ahí mismo. Y pues eso no es bueno, muchachos. Ah, que es que no importa, él trabaja en la empresa. Sí, y cuando renuncie, ¿qué? ¿Quién cree que lo va a atacar a usted después de que él renuncie? Pues él, porque tiene los datos de qué? Datos, este tipo de datos que son datos sensibles. Por eso es que a veces los hackers, por ejemplo, esa gente que son muy tesas, esa gente muy paranoica, esa gente no deja un cabo suelto porque ellos creen que con ese cabo sueltecito se los van a encontrar, los van a hackear o les van a hacer algo, o algo raro. O sea, esa gente es así, muchachos. Y una persona que trabaja en temas por un desarrollador inclusive, o una persona que trabaja en seguridad, deberían también, o sea, los de seguridad son todos paranoicos, muchachos. O sea, una mínima cosa, no haga eso porque se puede meter, o haga tal cosa porque entonces es muy importante eso. Y cuando usted aquí deja la contraseña pública, claro, todo el mundo la está viendo, que se hace detrás, mira la contraseña, se la nota. ¿Qué puede hacer? Contratar y vea, si me este año está la contraseña del usuario administrador, hacerle. Claro, el otro va a poder, ¿qué? Vulnerar el sistema, ¿cierto? Entonces, esos casos se han visto, muchachos, no crean que esto, sí, yo también veo películas, pero muchachos, tampoco hablo cosas ficticias, realmente esto suele suceder, muchachos. Hoy somos amigos, mañana quién sabe si ese compañero sigue siendo amigo mío o de pronto ya se hace como negocio con otra persona para que haga un ataque y pues lo que produzca ganancia se lo reparten en partes, digamos, en partes iguales, ¿cierto? Eso se suele suceder, muchachos. Entonces, ya aquí digamos que la explicación, la idea de esto era explicar aquí por qué localhost, ¿cierto? Y acá por qué root, ¿sí? Porque ya sabemos que es con el que se está autenticando ese usuario en la base de datos.
¿Qué más viene? La contraseña, pues como eso está vacío, lo dejamos así. Y luego, ¿a qué base de datos? Pues yo me quiero conectar. Pues nosotros el día de ayer, los que no estuvieron en la clase de ayer, pues ya saben que pueden entrar a YouTube, en el videíto y ya arman la estructura. Si no la pueden hacer, no importa, miren la Profe, clase. la clase del martes, ayer fue miércoles. Eso, la clase del martes. Así es. Entonces la miran, ahí está la estructura, lo que se hizo, el paso a paso, todo eso, ¿cierto? Entonces, tenganlo en cuenta. Entonces, ahí pues en ese, en ese videito se van a encontrar con esta base de datos, que es la de B de prueba. Entonces, voy a usar esa base de datos, ¿listo? Voy a venir acá, aquí comillitas, B de prueba, perdón, B de prueba 2020, ¿listo? Tal como está ahí, muchachos, se la coloco acá, ¿listo? Ya leí unos parámetros, quiere decir que esta clase de MySQL para qué función le pide digamos, el computador, el servidor de donde se encuentra instalado el MySQL. Listo. El usuario con el que se autentica. Ese usuario, muchachos, no es recomendable usarlo en un programa real, o sea, un programa que usted vaya a desarrollar o esté desarrollando para una empresa. O sea, ese usuario debe de cambiarlo o crear otro usuario diferente, pero con los mismos permisos, pero para custodiar este usuario. Cuando yo hablo custodiar, ¿qué hacen las empresas? Guardan la contraseña en un documento, la imprimen, borran lo que es la clave que queda pues, en el sistema y ya esa clave que ya queda impresa, lo que hacen es que la hallan en una caja fuerte. Así lo hacían donde yo trabajaba anteriormente. Eso se guarda por un año. ¿Para qué hacen eso, muchachos? Por si llega a pasar algo con el usuario que me van a crear, me llegan a hackear. Entonces, cuando ya hay un problema, por ejemplo, bien complejo, entonces ya usan ese usuario y se encarga de hacer que los borrados o las actualizaciones de los registros que se hayan impactado. ¿Sí? Todo es un tema pues muy interesante que lo tengan en cuenta. Y pues sí, muchachos, tienen ahí como que la base de datos al menos organizada en ese caso. No sé si tienen dudas todavía con eso, tienen inquietudes. Listo. No, bueno, aquí la clave, pues ya sabemos que no, y aquí la vamos a actualizar. Hasta el momento muchos tienen dudas con eso, inquietudes, hasta el momento. Profe, Cuéntanos, Juan, dinos. una preguntita, sino que es que yo ahorita, antes de comenzar esta clase, yo estaba viendo el video de la clase del martes, por lo que le escribí por el interno, ¿cierto? Entonces, no terminé de verlo porque cuando estaba viéndolo comenzó esta clase, pero entonces yo logré hacer la base de datos y crear la tabla, ¿cierto? Entonces solamente era el campo, pues en la tabla era el ID y el nombre y ya, ¿cierto? Pues le Eh, pregunto porque como no pude terminar de ver el video, entonces como para contextualizarme un poquito, pero ya lógicamente queda el compromiso de yo terminar de ver el video también, sino que es como para contextualizarme un poquito ya para esta clase y no estar tan perdido. sí, el usuario y clave, lo que es acá, pues digamos que esos son los datos con los que se autentica uno en MySQL. Lo que es el root, que es el usuario, y la clave, pues que está vacía, sería aquí ya la, pues, sin llenar, en ese caso. Y Ah, sí, listo, es profe. lo que se Muchas llena gracias. aquí, acá en este campo, acá. Ajá, Listo. hasta ahí Y la llegué clave. yo. Ujú. Hasta ahí llegué yo e incluso creé por la base de datos. Sino que me surge la pregunta es porque como no he terminado de ver el video, por lo que comenzó esta clase, entonces como para contextualizarme un poquito, porque yo en el video llegué hasta la parte de la creación de la tabla y ya pues iniciamos esta clase, entonces todavía me falta un poquito pues para terminar de ver el video
Y, pero entonces por eso es la pregunta de si se hizo alguna otra cosa más como para contextualizarme para esta clase, pero obviamente pues a mí me quedaría ya el compromiso de terminar de ver el video y obviamente también pues mirar qué más se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo. Listo, vamos. Claro Listo, que profe. sí. Muchas gracias. Listo. Yo veo por aquí una pregunta que hace Jonathan. Listo, Jonathan. ¿Qué es el root? Este es un usuario. Y es un usuario que, por ejemplo, para MySQL y para Linux, es un usuario que tiene todos los privilegios, o sea, tiene todos los permisos bajo ese sistema. O sea, con root, en este sistema de bases de datos, tiene permisos para crear bases de datos, crear usuarios, borrar usuarios, quitar permisos, poner permisos, de todo. ¿Sí? Entonces, este usuario no es recomendado usarlo permanentemente. De pronto aquí en temas de pruebas y haciendo pues aquí programas básicos, sí lo podemos usar porque pues eso no, nadie está accediendo a la aplicación, ¿cierto? Pero cuando ya vayan ustedes a publicar esa aplicación, montarle una página web o algo, no es recomendable usar ese usuario como usuario de conexión de bases de datos. Hay que crear otro usuario, ¿cierto? Ya queda, pues, digamos, de parte de cada uno, cómo crear un usuario en MySQL, cómo le colocan los permisos. Por ejemplo, los permisos que se recomiendan usar, por ejemplo, en MySQL, pues si usted va a jugar con el tema de evitar el borrado para los archivos, pues lo que yo les conté una vez por allá que por temas de integridad no se borran los archivos, sino que se ocultan, pues un usuario solamente, de un usuario pues que se use de conexión para, digamos, compartirlo en un sistema que hay algún grupo de programadores que van a conectarse a la base de datos, se recomienda que los permisos sean únicamente de tipo select, de tipo update y de tipo insert. ¿Por qué no delete? Porque pues a no ser que lo requieran, ¿cierto? Pues ya si lo necesitan, pues listo. Pero mínimamente que tengan esas tres operaciones, porque un usuario normalmente cuando se crea, toma el perfil del usuario que lo creó. Por ejemplo, si yo con root creo otro usuario, le da los permisos, le da sus permisos al usuario, por ejemplo. Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿cierto?, que iba a ser esa persona o el desarrollador que requiere hacer, digamos, en la base, en nuestra base de datos. Y de acuerdo a eso determinamos qué permisos son los que más se recomiendan, los que se sugieren aplicar para mitigar los problemas de seguridad. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta el root. No sé si queda claro, Jonathan, ahí. Profe, Sí, a mí me surgió otra duda con base pues a lo que acabas de explicar y es la siguiente. Por ejemplo, en el video de la clase del martes, que yo lo estaba viendo, tú hacías mucho énfasis en que el usuario root, e incluso en esta clase, vuelvo y lo retoma, de que ese usuario root no es recomendable utilizarlo en un proyecto real, ¿cierto? Mi pregunta es, si yo en determinado momento voy a trabajar en un proyecto real, valga la redundancia, yo hago instalación del SAM y todo eso, ¿hay alguna parte en el SAM o en otro archivo donde uno pueda configurar los permisos de usuario y crear uno diferente a root? ¿O eso toca hacerlo manualmente? todo lo que les acabo de decir. Ya lo que tienen que hacer es o sea, consultar el cómo se crea un usuario, porque eso se hace con MySQL. Entonces, Ujú. se consulta cómo se crea un usuario y cómo se aplican los permisos. O sea, ya eso sí se sale pues como el alcance, digamos, de este momento de la clase, porque no nos daría pues como el tiempo de hacer esa configuración, ¿cierto? Pero es igual como lo haría en un SQL Server, o sea, toca desde el SQL Server crear el usuario y aplicar los permisos. Aquí también pues habría que hacer el mismo proceso y eso lo hay. Por ejemplo, ustedes vienen aquí a YouTube, ustedes vienen acá y le dicen a YouTube muy confianzudamente cómo crear un usuario en MySQL por consola con todos los privilegios o con algunos privilegios
Dios. Pues la escribí mal, pero lo que quiero llegar es que ustedes aquí van a encontrar cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes les corresponda administrar bases de datos MySQL o les llegan a asignar tareas de gestión para MySQL Server, muchachos, eso hay que buscarlo y cómo se aplica, entenderlo y aplicarlo, ¿cierto? Muy importante es entender qué es lo que van a hacer los usuarios o el equipo de desarrollo o el que vaya a usar digamos, esa conexión a la base de datos, qué va a hacer ahí, qué es lo que necesita hacer. Ah, que es que yo necesito crear bases de datos. Ah, no, señor, yo se las creo. Pero no es que usted vaya y la haga, porque entonces, ¿qué van a hacer? Crear bases de datos para hacer pruebas, las dejan así y eso cualquiera se puede meter a esa base de datos y puede hacer estragos con esa base de datos. ¿Cierto? Entonces es muy importante. Ahí ya les dejo como, pues la forma en cómo se puede consultar, ¿cierto? Por ejemplo, ahí les explican paso a paso. Miren, todo es a través de qué? De comandos, ¿cierto? Entonces, por eso digo, vean, por eso digo, eso todo está pues como documentadito, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante, aquí les van explicando a create user, entonces ahí les van explicando como todo el procesito. Aquí están las bases de datos, ¿cierto? Ahí les van explicando, aquí ya, a ver, yo miro, yo creo que ya, más que le aplicaron ya los permisos. Vea, MySQL menos U, el nombre del usuario, y ahí se conecta, ¿ve? ¿Cierto? Entonces, todo eso lo hay, muchachos. Ahí ya, pues mira, aquí ya digamos lo que se puede hacer, todo eso. Eso es un tema muy bacano. Administrar bases de datos es un tema interesante. Es un tema muy, pues, muy complejo también, porque llega un punto que se vuelve pues bastante, pues por la responsabilidad que tiene y la decisión que hay que hacer, pero es un tema que pues es chévere de aprender. De verdad que sí. Bueno, Profe, gracias. listo. Bueno, listo. Entonces, muchachos, ahí, entonces vamos a seguir acá con lo que sigue. Entonces, hasta el momento solamente especificamos digamos, la conexión. Esto en teoría debe funcionar ya, ¿cierto? Pero vamos a colocar aquí lo siguiente, conexión. Como esto es un objeto, ¿cierto? Esto es un objeto, conexión aquí es un objeto. Entonces vamos a usar el objeto y vamos a usar aquí la función query, ¿sí? Digamos que la clase MySQLi, que no sé si me deja entrar allá, no, aquí no me deja entrar. Así el de pronto, no me deja entrar. Pero este query, muchachos, es un método que tiene esta clase. Y ese query ahí, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, ese query ahí le vamos a decir que, digamos que la lectura del formato de texto, cuando pase tilde o todo eso, él lo entienda. Y para decirle que lo entiende, hay que colocarle aquí, ya simple, UTF-8. Colocarlo así de esa forma. Eso es para que él interprete digamos, la parte de los caracteres especiales, lo sepa interpretar. Las tildes, la ñ, ¿cierto? Todo eso, por ejemplo. Al final lo que vamos a hacer es retornar, vamos a hacer un retorno a la conexión que estamos haciendo. Esta es la forma como uno se conecta, muchachos. Es una manera pues de hacerlo, pues en ese caso. Inclusive creo que yo puedo hacer una prueba acá, más que no me acuerdo. Pero, por ejemplo, esta es la clase. Recuerden que esta es la llave de la clase. Vamos a subir esto acá. Esta es la clase. Y acá voy a hacer lo siguiente. Pues para probar. Vamos a ver si me funciona. Por ejemplo, acá voy a lvd igual a new. Perdón. New conexión. Listo. Ahí ya estoy conectado. Y le voy a decir acá bd. Por ejemplo, get conexión. Listo. Vamos a ver si él es capaz de cargarme esto. Vamos a darle acá. MVC, PHP, conexión. Listo. Se supone que ahí no me trajo nada, ¿cierto?
Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a colocarle que esto es localhost 2, por ejemplo. Vamos a ver si me lanza un error. Estoy intentando conectar, intentando. Y aquí está dando vueltas, ¿sí ven? Él está buscando por allá conexión 2. Usted miren lo que me sacó acá. Él me dice, hermano, vea, ese host yo no lo conozco, ¿cierto? Ahí ya le va diciendo usted, mire que él hizo, pues él obtuvo como las redes, pues él obtuvo como las direcciones de la red, ¿cierto? Con un método, pues que tiene por allá esa función, ¿cierto? Y ya no lo pudo, digamos, como obtener, o sea, él dice que no conoce ese host, ¿cierto? Y miren que aquí ya sabemos que es por el host, perfecto. ¿Cuál es la otra forma de probar? Por ejemplo, en vez de root, coloquémosle root 2, ya otro usuario, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces ya aquí nos dice, ya encontré qué, encontré la conexión, pero veo que aquí hay un acceso no autorizado para el usuario localhost. Claro, el localhost es el equipo de nosotros y está tratando de conectar a donde a esa base de datos, pero no tiene permisos porque ese usuario no existe. Ah, ok. Entonces sí está el usuario, pero la clave tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Actualizamos. Me dice ahora que sí. Estoy usando un password, sí, yo estoy usando un password, pero no que es un acceso denegado. Entonces, aquí me saca armado el usuario, ya. Root, arroba, local, o sea, esa es la conexión que yo estoy tratando de hacer. Pero identificó que hay un password allí. Entonces, o sea, puede que el password es incorrecto o que no lleva password, ¿cierto? Entonces, son las formas que yo quiero que ustedes vean allí que como que, pues, cómo se pintan esos errorcitos allí, ¿cierto? Y ya por último, miremos si existe la base de datos, pongámosla aquí de 2021, por ejemplo. Ya le coloqué los datos buenos. ¿Qué me muestra ahora? Un NAOC database, o sea, la base de datos desconocida, ¿cierto? Él no conoce esta base de datos. Entonces son formas que yo les puedo ir mostrando allí para que ustedes se puedan hacer pruebitas. Ya si él no muestra nada, ¿qué les da a entender a ustedes? Pues que se pudo conectar, ¿cierto? No sé si hasta el momento hay muchachos, es claro. Es una prueba rápida, o sea, no queda que eso está así como está bueno, no. La clase de conexión pues no debe llevar nada, ¿cierto? Como tal, no debe llevar nada, entonces es importante tener en cuenta esa parte como tal. Profe, Sí, por simple curiosidad, ahí cuando uno carga el archivo conexión.php, ahí él no está mostrando nada. De pronto una prueba ahí que se podría hacer es que en vez de no mostrar nada, muestre una alerta o un mensaje o algo que diga conexión satisfactoria o algo por el estilo. Pues a modo de prueba. pues mira que tú estás retornando es la conexión. Ujú. Y pues ahí no tiene forma de colocarle ese texto, pues, si yo vengo acá y se la coloco, en teoría él no debería mostrarme pues ese texto, porque yo estoy trayendo lo que me devuelve esa conexión acá, o sea, me vuelve la conexión aquí, me vuelve aquí. Mira aquí acá. Ah, bueno, él la trajo, pues se mencionó. Sí, sí, Ah, puede listo, colocar profe. eso. Listo, profe. Gracias. Listo. Listo, muchachos. Entonces ahí ya sí, lo que puedo hacer ahí colocar. No, pues no pensé que íbamos a mostrar el texto ahí. Pero al menos ya sabemos que pues, usted puede probar así, usted puede colocar algo erróneo, ¿cierto? Ya hace esto porque eso es algo más como a modo de prueba, eso no se coloca, pero más como para probar que la conexión sí la haya hecho, ¿cierto? Si la hizo bien, no me debe traer nada. Y si usted quiere probar aquí colocando algo incorrecto, pues ya de esa forma también. Una cosa sí es cierta, o sea, bueno, viendo pues que aquí se imprime algo, pues vamos a colocar aquí prueba. Pero si usted acá tiene un error, por ejemplo, entonces obviamente la va a seguir imprimiendo prueba, o sea que pues finalmente la prueba no es satisfactoria. Pues yo por eso digo, pues más bien hagan la pruebita como validando esos escenarios acá. Si no les pinta nada, eso está bueno, pues, en teoría, ¿cierto? Pero eso es como el tema. ¿Listo? Bueno, entonces voy a quitar ya esto, porque esto era más como para ver si funcionaba. Y vamos bien hasta el momento. Entonces mire que ahí ya tengo, pues, como lo que les decía, pues en su momento, esto es una capita que tenemos allí de conexión.
Entonces, él ahí pues digamos que ya sabemos que se está conectando a esa base de datos. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros veíamos fichar, por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros para todo el tema de, digamos, de entregarle la información? Nosotros, por ejemplo, teníamos, por ejemplo, eh, un modelo. O sea, en el mismo modelo que nosotros teníamos estaba la conexión y estaba, por ejemplo, los métodos, ¿cierto? De lo que eran métodos de la consulta y estaban los métodos de la acción. ¿No? Recuerden que nosotros teníamos un método para consultar los datos, ¿cierto? En ese caso. Y teníamos otro método que ejecutaban las tres operaciones de bases de datos que afectaban los registros, que era el insert, el delete y el update. Así lo teníamos nosotros en su momento, ¿cierto? Eso no eran los DTO y los DAO. No, eso es lo que estaba en el modelo. Ah, listo, profe. Estaba primero la conexión y después estaba por allá más abajo los métodos que eran las acciones y el que traía los datos pues como tal. Bueno, lo cierto del caso, muchachos, ¿qué hacemos acá entonces? Entonces vamos a venirnos para el modelo. Vamos a crear entonces por fuera de la conexión, por fuera, una carpetica. Ustedes recuerden que nosotros no somos, pues, como queremos aprender inglés, usamos la expresión model, la carpeta o el paquete model en este caso, ¿cierto? Como tal. Y ya entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El nombramiento, muchachos, digámoslo así, hay personas que, digamos, les usan un prefijo a los modelos, o sea, las clases que son enfocadas a los modelos, le usan un nombre específico. Pues yo, ¿qué les puedo decir, muchachos? Pues yo no sé, pues yo de pronto, a no ser que una empresa lo determine, yo uso algo muy sencillo, pues como ciertas cuentas con estándar, que es como lo mínimo. Yo, por ejemplo, acá que recomiendo para el modelo, pues, hombre, si usted acá su tabla, por ejemplo, dice, bueno, vamos a darle aquí un use de colegio, y vamos a darle show tables. Por ejemplo, acá tienen Table Studio. Ah, si estoy usando colegio, no. Yo uso la de. Perdón. Use B de prueba 2020. Acá. Como acá dice TBL prueba, ¿cierto? La tabla de pruebas. Yo les digo, pues, porque es una forma también. O sea, no lo vean como que es que el profesor nos está obligando a que se haga aquí. No. O sea, yo les explico y les argumento por qué. Y pues ya uno adopta pues la forma como lo desea hacer. Como yo sé que esta es la tabla de prueba, ¿cierto? Yo quiero hacer un modelo enfocado a esa tabla de pruebas porque yo tengo que tener en cuenta que sobre esa tabla tengo que hacer un insert, tengo que hacer un delete, tengo que hacer un update, tengo que hacer un select, pues esas operaciones de bases de datos. Lo que yo hago aquí en el modelo es crear una clase, pues un archivo, pero una clase que tenga el mismo nombre de la tabla, pero sin el prefijo de TBL. Es decir, prueba. Bueno, si no, pues, prueba con tu PHP. Entonces yo ya sé que todo lo que yo haga en prueba se enfoca a ese modelo de prueba, por decirlo así de esa forma. Ustedes se pueden encontrar, por ejemplo, con que alguien puede poner prueba-model o prueba TBL prueba-model. O, sí, entiende, yo lo usaba con un prefijo también, pero después puse a pensar, ¿no? Pues que no tiene sentido colocarle un prefijo ahí, porque finalmente es una clase. Las clases no llevan prefijo ni nada de eso, pues es como una razón, pues, como por no colocar ese prefijo. Se da cuenta como la conexión, pues también, ¿cierto? Ay, ¿qué pasa si yo le creo una vista para la prueba? Pues eso está en en la carpeta de qué, después de view o vista, ¿cierto? Entonces no se va a chocar con el de acá tampoco. Es una diferencia. ¿Listo? ¿Qué hago aquí entonces, muchachos? Pues vamos a crear aquí, pues, PHP, etiqueta de PHP. Y vamos a crear toda la clase, ¿cierto? Lo llamamos prueba, pues prueba.
¿Listo? Listo. ¿Qué hacemos aquí entonces? Profe, Esta... Hola. perdón, ¿Sí? ahí no se instancia la clase conexión. Sí, pero más abajito. Ah, listo. Listo. Entonces, muchachos, esta, eh, esta clase, por ejemplo, que es la de modelo, inicialmente tiene dos atributos. Hay un atributo que es privado porque la idea es que no se comparta con nadie, que va a hacer referencia a todo el tema de la conexión. Se le llama BD, por ejemplo. O le podemos colocar con, pues eso no tiene ningún inconveniente. El problema del nombre aquí es lo de menos. Entonces voy a usar BD, pues como la tengo un ejemplo, pues que es con el que estoy transmitiendo pues acá esta parte. Y o bueno, se va a usar aquí otro atributo que vamos a llamar, por ejemplo, listar, por ejemplo, pruebas. ¿Por qué listar pruebas? Porque mi tablita se llama prueba, ¿cierto? Y pues la idea es que nosotros tengamos esta funcionalidad desde allá del PHP. Disco from tbl prueba. Nosotros podemos revisar esa información. ¿Listo? Recuerden que yo tengo la tarea, pues voy a tratar de consultar el modo de trabajar acá con eh, conocimientos almacenados y consumirlos en PHP. Pues hace tiempo no hago esa parte, pero vamos a hacerla para que tengamos una buena práctica al menos. Pero por ahora lo vamos a hacer a lo macheteado. Pero tampoco está malo, pues. No nos quedan, pues, que por eso vamos desacoplando el código. Listo. De los modelos, la mayoría de los modelos siempre van a tener como esa estructura. Siempre. Entonces, si fuera personas, listar personas. Si fuera productos, listar productos. ¿Listo? ¿Qué más tiene agregado este señor, por ejemplo? Entonces, vamos a crear un constructor. Recuerden que el constructor se crea con la expresión guión bajo, construct. Termina pues obviamente en T. Y recuerden los paréntesis. Listo. Al menos allí pues en este caso. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar entonces ese atributo, el DVD. Entonces recuerden que para yo hacer referencia dentro de esta clase, como este atributo está privado, pues para hacer referencia dentro de esta clase a ese atributo DVD uso la expresión this, ¿cierto? Y acá le digo el atributo BD. Y esto va a ser igual a qué. Entonces, muchachos, hay una forma de hacer una instancia rápida. ¿Sí? Una instancia rápida, o no tanto la instancia rápida. Es como usando, bueno, que es esto no se hace, por ejemplo, en Cichar, o por lo menos, pues, no veo, pues, como que forma de hacerlo. Puede que sí la haya, pero no encontré en su momento. Y es decir lo siguiente, por ejemplo, si le dice, vea, va a usar la clase conexión, ¿sí? Y dentro de esa clase, así como usted lo ven acá, dentro de esa clase es como son doble dos puntos, use el método get conexión. Eso que ustedes están viendo ahí, muchachos, es lo mismo como si hubiera hecho esto. Por ejemplo, yo hubiera creado aquí una variable llamada con, esto es igual a new conexión, y luego acá yo hubiera usado, por ejemplo, bueno, si voy a borrarle, después vuelvo a colocar. Te hubiera usado acá, por ejemplo, con get conexión. Así. Eso que yo acabo de colocar ahorita es lo mismo como si hubiera puesto así de esta forma. Entonces, una forma rápida, ¿cierto? De no hacer eso y evitarlo es usar esta expresión de doble punto. Entonces, ¿qué hace eso? Le dice, entra la clase conexión, ¿cierto? Entonces va y entra acá, ¡pum! Ya sabe que tiene acá este método ahí, ¿cierto?
Entonces, ¿qué hace con él? Para que él pueda tomar ese método dentro de la clase, usa los doble dos puntos. Ustedes ven acá. Y ya cuando usted le coloca los doble dos puntos, él puede usar lo que sea público. Como está público acá, entonces ya aquí le pone usted el nombre del método. Y este this dentro de este BD, qué me va a tener, muchachos? La conexión que usted tiene acá generada. ¿Ya? Eso es como lo primero. Lo siguiente es que le vamos a decir al modelo que este atributo llamado listar pruebas va a ser un vector. ¿Sí? Va a ser va a ser una variable, pues un atributo de tipo vector. Entonces, ¿cómo le decimos eso? Entonces, lo mismo, vamos a referirnos a ese atributo con listar pruebas. Y le vamos a decir que eso es igual a ¿qué? A array. Esta es la forma como yo defino el vector. Recuerden que eso creo que lo habíamos hecho en la práctica en la primera clase de programación en PHP. Que por ahí le colocamos eso como en unos numeritos y él fue capaz de datar, creo que fue así, no me acuerdo, porque tenía los datos ahí como almacenados en un vector y usamos esta función llamada array. Pues, ¿qué estaba haciendo ahí con esto? Cuando yo llame la clase prueba, ¿cierto? Cuando yo haga referencia a ese modelo llamado pues prueba en este caso, él de entrada va a hacer la conexión y ya me va a tener esta listar pruebas en un vector. Pare de contar. Ya de entrada, porque el constructor me está construyendo ya o sea, está generando esa asignación de una vez, ¿ya? Entonces, siempre que me hagan una instancia de la clase de prueba, él siempre viene y me hace este procesito, ¿listo? Porque acuérdense que el constructor va y levanta esto, pues, levanta lo que tenga dentro del constructor, ¿cierto? No sé si ahí está claro o está confuso. Listo, nadie tiene dudas. Vamos a mirar en el chat. Jonathan, ¿qué te repito? Cuéntame. Profe, una pregunta. Ese this es como decir, el objeto que usted creó, los private, son las variables, ¿cierto? Entonces, usted directamente en esa función, usted le dice que estas variables van a valer esto en esta Exacto. función. Ahí le estamos dando valores Ok. a las propiedades acá. Digo, Ah, a los es que atributos. sabes que, profe, yo en las clases pasadas había visto que usted hacía eso mismo, pero le quitaba el signo pues, de peso, entonces me parecía extraño. Pero ya que estoy viendo, pues ya entiendo, profe. Ok. Listo. Entonces, vamos a repetir esto rápidamente. Entonces, aquí ya creamos unos atributos que para cada modelo que ustedes creen, recuerden que esta carpetica aquí de modelo va a ser muchos archivos, porque depende de qué, dependería de las tablas que tengamos creadas, pues obviamente. Entonces uno en teoría dice que por tabla se crea un modelo. Pues no siempre es por tabla, también se puede ser por proceso, ¿sí? También tiene pues sus variables, pero digamos que por el momento se enfoca pues a las tablas, ¿cierto? Entonces, tenemos dos atributos. Uno BD que va a tener toda la parte de la conexión. Vamos a colocarla aquí, conexión. Esto es lo que hace referencia a la conexión. Y este otro atributo eh, va a hacer referencia a listar datos. ¿Listo? Listar datos. Ténganlo en cuenta. Listo. Entonces, ¿yo cómo hago? Entonces, como el constructor se ejecuta cuando hagan una instancia de la clase prueba en este caso, yo lo hacía. Cuando usted la instancien, yo necesito que en esta clase al atributo BD le asigne. En ese caso, entonces, ¿qué hago? Entonces, voy a decir, entra conexión. Y de conexión no se me quede el método get conexión. Entonces, para decirle que él haga ese flujito, yo le digo, entra conexión. Y para que él, o sea, cuando ya esté adentro y pueda tomar ese método, le decimos doble dos puntos. Este doble dos puntos lo que hace es que ingresaría a la clase conexión y va y busca el método que yo le especifique acá, pero que sea público. Si ese método acá estuviera privado, no lo puede tomar. Aquí si fuera privado, no lo puede tomar. Aquí, entonces, dentro de esa clase de conexión,
¿cierto? Tome a quién, a get conexión. Es que aquí que esté bien escrito, que sea igualito al que ustedes ven acá en este caso. ¿Sí o no? En este caso, pues, si puede copia, tiene aquí lo pega. Usted ya decide, pues, como la facilidad, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, ya le estamos dando el valor de la conexión al atributo que BD. Y es privado, o sea, no lo puedo sacar a otra clase. ¿Ves? Y lo mismo, pues, no lo mismo, pero la misma forma como se asigna el valor para BD, se lo vamos a asignar a quién? A listar, ¿cierto? Listar pruebas. Y esto va a ser igual a qué? Vamos a decirle que eso va a ser igual a un vector. A ver, pero que él, aquí con esta expresión array, me está convirtiendo este señor en un vector. ¿Listo? Ahí lo transforma pues a un vector. Ya cuando recibe datos o algo así, pues obviamente lo va almacenando. Digamos en esa variable, pero eso ya eso no es una variable, sino que es un vector de datos, por decirlo así de esa forma. No sé, Jonathan, si quedó más, si quedó claro. Ok, listo. Entonces vamos a hacer el primer método acá, digamos, de acción. Eh, sí, eso hay una forma de reducir esto, pero por el momento les voy a mostrar. Entonces, vamos a crear un primer método, public function, que vamos a llamar consultar. Así como lo ven acá, consultar. ¿Por qué no le colocamos consultar prueba o algo así? No, porque cuando yo haga la instancia, ¿cierto? De prueba, ya le va a decir que consulte, ¿cierto? Entonces va a quedar, por ejemplo, si yo hiciera la instancia, pues quedaría como algo así. Por ejemplo, prueba, pues por ejemplo, prueba y luego acá consultar, ¿cierto? Entonces miren que realmente sobraría colocar, ¿cierto? Sobraría como colocar esa información ahí, sino que ya simplemente ya sabe que es a la entidad prueba, ¿cierto? O sea, sería pues como a la entidad que usted ve acá, ¿cierto? En ese caso, pues. Pero eso es un ejemplo, pues, pero no va, pues, ¿cierto? No vaya como dice ahí con eso, muchachos. Bueno, listo. Entonces, ¿qué le hacemos a esto, cierto? Ahora vamos a crear aquí sí, a crear un atributo local, un atributo que vamos a llamar consulta, el cual va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, vea, vamos a usar la conexión que ya previamente cargamos acá. Vamos a usar la conexión. Entonces, ¿cómo la usamos? La usamos con this, ¿cierto? Para hacer referencia pues a la clase actual que estamos tratando acá, que sería esta de prueba. Y le vamos a decir que queremos usar el atributo BD. ¿Listo? O sea, hace este de acá, ¿cierto? Listo. A ver una cosa. Listo. Entonces acá, muchachos, como nosotros tenemos acá, ¿se acuerdan que nosotros en la conexión usamos la expresión conexión query? Era porque esta conexión era la instancia de esta clase de acá. Entonces, al usar ese objeto acá, podemos llamar esta función llamada query. Pues algo parecido se hace acá. Entonces, ya le estamos diciendo acá, le estamos diciendo, vea, de la conexión, ¿cierto? Que ya estoy aquí llamando, voy a ejecutar un query. ¿Y qué va a tener eso por dentro? ¿Cierto? ¿Qué va a tener eso por dentro? Simplemente, alguien tiene una pregunta. No, Jonathan, eso es un método que estamos creando. Este método de consultar es un método que estamos creando nuevo, ¿cierto? Para consultar las pruebas. Pues para consultar los datos de prueba, pues mejor dicho.
Recuerda que nosotros acá tenemos una tabla llamada prueba, ¿cierto? Entonces, estamos creando un método de consultar para tener nuestros registros. Listo. Entonces, eso lo estamos creando. Le podemos colocar cualquier nombre, pero yo lo pongo pues como consultar, que es fácil pues de interpretarlo ahí en este caso. Listo. Acá entonces dentro del query, ¿qué consulta es la que me proporciona a mí esta información? Entonces yo sé que es esta consulta, ¿cierto? Yo me la voy a copiar. Se la pego aquí dentro de las comillas. Ya le quito al final el puntico. Le dejo así. Al final, punto y coma. Listo. Un momentito. Listo, muchachos. Ahí ya, digamos, estoy colocando la consulta que yo después, digamos que lo que voy a investigar es si puedo modificar eso para que sea un procedimiento almacenado. Listo. Obviamente puede ser algo que no lo he modificado, no lo he hecho hasta el momento, pues por temas de tiempo, pero voy a ver si lo logro consultar. Listo. Listo. Entonces, este consulta no es lo mismo que consultar, ¿verdad? Que son dos cosas muy diferentes. Esta es la acción que va a hacer que mostrarme la información. Y este consulta es el que va a tener que los registros cuando ejecute este query. Va a tener los registros, más no es que él haga la consulta, ¿no? Va a tener los registros allí. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer a continuación acá es lo siguiente. Listo. Yo asumo, pues uno ya tiene que aquí pensar, es en el caso de que si hayan registros, por ejemplo, nosotros sabemos que aquí hay registros, ¿cierto? Sabemos, pero estamos suponiendo que si no hubieran registros acá, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, si hubieran registros, pues vamos a suponer que si hubieran registros, como aquí un while, por ejemplo, vamos a decir aquí, vean. Vamos a crear una variable llamada fila, que es la que nos va a empezar como a, bueno, vamos a crear aquí registros. Registros va a ser igual a qué, entonces, la tribu, pues sí, a la variable consulta, y hay una función llamada, muchachos, fetch a sock. ¿Qué hace ese fetch a sock? Lo que hace es que me permite, eh, digámoslo así como, mm, digamos que es como si él me guardara la información en memoria, por decirlo así, y me la carga aquí en registros. ¿Y qué pasa? Aquí ven ustedes que hay un while, ¿sí? Eso es para poder registrar información. Por ejemplo, a ver si de pronto me acuerdan, si O se sea, acuerdan eso de básicamente te va a contar las filas de la tabla, ¿no? exacto, más o menos eso. El fichazo es como que él va y consulta qué hay allá y me los carga, digamos, de forma temporal, pero yo esa temporalidad lo llevo aquí a esta variable. Entonces, esta variable va a tener que ese while que ustedes ven acá, que normalmente nosotros siempre vemos que el while tiene como una condición o algo, realmente ya me la estaría cumpliendo este señor acá. Entonces, este while cuando funciona, cuando hay registro. Si no lo hay, no lista nada. Entonces, eso lo hace dinámicamente en este caso. Listo, entonces ahí qué vamos a hacer. Vamos a usar entonces el vector que queramos acá, listar pruebas. Entonces vamos a usar los de this, ¿cierto? Y aquí le damos listar pruebas. Como es un vector, pues colocamos los corcheticos. Y esto lo voy a hacer igual a ¿qué? Lo voy a hacer igual a registros, que es lo que me tiene registros en ese caso. Entonces,
¿Qué hace? Crea un vector, pues se queda acá y todos los restos que él encuentre me lo va guardando de acá. Ahí lo va a ir guardando en este caso. Listo. Bueno, ya por último, por ejemplo, muchachos, lo que vamos a hacer aquí en este caso sería retornar, ¿cierto? Como nosotros estamos listando la información, bueno, estamos guardando, como ustedes ven acá, todo lo que él encuentre, o sea, todo lo que él encuentre en esa tabla, ¿cierto? En la tabla de, en este caso de TBL prueba, todo lo que él encuentre ahí, esos registros me lo va a pasar al vector que yo tengo creado acá en este caso, ¿sí? Yo necesito que él me devuelva ese vector, entonces aquí le digo return y le digo this, ¿cierto? ¿Sí o no? En ese caso, al atributo, al método, o no al método, pues al atributo en este caso, listar pruebas, ¿cierto? Listar pruebas. ¿Listo? Por ejemplo, ahí tendríamos pues como ese método pues ahí construido. Una forma de validar esto, pues si funciona, por ejemplo, muchachos, lo podríamos hacer acá, yo creo que si nos da. Vamos a ver si no nos tenemos problema. Como nosotros aquí estamos colocando ya, lo estamos quemando aquí la tabla, ¿cierto? Entonces esto debería de funcionar. Vamos a ver, pues, vamos a ver si me funciona lo que voy a hacer acá. Primero voy a hacer instancia de la clase prueba, ¿cierto? Entonces, aquí le coloco una variable, cualquiera, prueba, es igual a new prueba. Entonces, meramente con hacer esto, ella me dice, ah, vea, esta es la conexión y téngame esta variable listica para listar datos. Ah, ok. ¿Yo qué hago aquí? Simplemente le voy a dar un eco. Vamos a ver si me lo imprime. Pues no recuerdo si me lo deja hacer. Que dentro de prueba me cargue la información de la acción de consultar. Así. Hizo un eco, ¿cierto? Para que liste. Ya vamos a ejecutar solamente esta clase. Le venimos acá. Entonces, dentro del modelo, ¿cierto? Vamos a usar la clase prueba.php. Listo. Entonces, acá ya me dio un errorcito de la, digamos, de la conexión. Yo les voy a explicar. ¿Se puede colocar acá el require once? Sí, se puede. Resulta que no lo voy a colocar, ¿por qué razón? Porque realmente esa, o sea, recuerden que nosotros para ejecutar un modelo depende de quién. ¿Quién me da esa respuesta? Para que un modelo se ejecute, ¿de quién depende? ¿De qué capa? de conexión. El No, controlador, del el controlador. controlador. Muy bien. El controlador es el que nos dice a nosotros que va a ejecutar. Entonces, para poder ver eso funcionando, al menos así temporalmente, tenemos que especificar desde el controlador qué es lo que queremos ver. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer digamos, el controladorcito, que sería nuestra siguiente capita. Le vamos a crear aquí una... O sea, esto no va a funcionar acá, pues, ¿sí? Porque obviamente el que va a poder ejecutar eso es desde el controlador. Pues ahí pues caer en cuenta de eso, por eso es que me está... Bueno, pero sí lo podemos ejecutar acá. O sea, si yo aquí le coloco, por ejemplo, un require once y le coloco aquí la conexión, espérenme, yo analizo. Entonces, estamos acá en model, salimos de la carpeta y luego entramos a la carpeta de conexión. De conexión, perdón, conexión.php. Vamos a ver si nos lo lista así. Inesperado, listo. Esto sucede porque con require once, parse error, sintaxis error.
A ver, me dice que tengo un errorcito. Prueba. Y de prueba, yo me salgo, entro a conexión y de conexión uso el archivo. Requires. Momento. Vamos a hacer esto de acá. Listo. Miren pues muchachos. Acá ya me dio array. ¿Sí ven? O sea, la idea aquí dice que no puede hacer una conversión de array a string. Vamos a ver si con la función print funciona. De rato no la uso. Print. Y que nos imprima esto. Pues un vector, el print creo que tiene la capacidad de hacerlo. Ah, no, tampoco. Permítame, yo busco acá cómo es imprimir un vector con PHP. O printf, es que no me acuerdo si es print o printf. Creo que tiene una que dice es printf. No, tampoco. Printr, vamos a ver. Print-r. Dalo ahí. Listo. Entonces vean. Es un vector. Entonces, posición 0. O sea, la posición 0 es el dato, o sea, el dato completo. La posición 0 para MySQL sería este. Listo. Esta es 0. Y esa sería 1. Entonces, posición 0 tiene el ID 1 y el nombre Anacleto. ID, ahora que sería que la posición 1, ese fue 0, aquí es 1. Un vector porque son varios datos. 0 tiene ese dato o ese vector, ID 2 y el nombre Pepa, que ustedes ven acá en este caso. Entonces, para imprimirse un vector, muchachos, que no me acordaba, pues la verdad, y fue lo que me toca buscar, es con esta función llamada printr, que nos da la explicación. O sea, imprimir información de una variable para lectura humana, o sea, que sea como entendible, ¿cierto? Lo que dice ahí, pues, en este caso. Existen otros print, más que uno, pues, casi no los implementa, pero ese es como el que para esa parte. Me acordé, fue porque cuando lo vi acá en el buscar, ya me acordé que existe este. Y acá hace referencia a los vectores. Listo. Muchachos. Profe, Ajá. me muestra la profa el require once, porfa, de nuevo. Se hace aquí adentro. Acá dentro del constructor. Pero ojo, eso no crean que lo vamos a dejar así. O sea, eso solamente a modo de prueba. Para que ustedes vayan viendo que ya se conecta a la base de datos, ya es capaz de consultarme los registros, los estamos listando. Pero esa no es la forma, sino que es como para que ustedes vayan viendo como la manera de ir probando lo que ustedes van haciendo, ¿cierto? Son cosas de prueba, muchachos. Ustedes miren que acá lo que hice Ok, fue, aquí lo que hice fue porque a agregar, mí sí me salió un error. ¿qué dice el error? Call me to member function query, en la línea 14. Y en la línea 14 tengo ubicado la consulta con el query. Muéstrala rápido para que miremos entonces. Yo creo que está mostrando. Momento. Pero, vení, espérate. Comparte pantalla. Si eres capaz. Pues, sino Para que poder yo ver como estoy en el celular. Bueno, según eso estoy compartiendo. Según esto.
No. Pues, en Dale, mis, o sea, pues en mi dale, sesión, o Está sea, conectado desde celular. exacto. Y en los usuarios, les está mi foto, ahí está. pero, espérame un momentico, Es que él está conectado de un celular. espérame un momentico, espérame un momentico, espérame a ver si de pronto, eh, todo está, a ver, todo está viendo la pantallita que está mostrando allí, ¿sí la están viendo? Sí, señor. Listo. Muéstrame porfa el error en el navegador. Ah, quiero saber qué pasó. Sí, dice que eso está eliminado. Bueno, el error es este. Llamar a una función, miembro de la función query. Quiere decir que posiblemente, como veo ahí que se conexión borrado, él no está encontrando ese método de query. Pareciera. La línea 14, sí, eso está. Voy a ver si ya me da. Ah, no, ya, No, ahí es se que perdió ya, el ahí se archivo. perdió del todo. Sí, o sea, lo que pasa es que él no te lo está actualizando ya de una, sino que está quedando como algo en memoria. Entonces, claro, y ese archivo de consulta, Entonces, tengo que reiniciar el viso. sí, ciérralo y ya vas a ver como el refrescado ahí en ese caso. Voy a ver la diferencia. Lo que pasa es que de pronto, como en el momento están, pues se supone está abierto el programa, que no, pero no debería. No te está borrando el archivo de una, sino que te lo deja como un estado temporal. Pero ya él internamente ya lo borró. Bueno, entonces continuamos pues acá, muchachos. Listo, entonces vean, voy a hacer el controladorcito. Validamos desde el controlador que sí damos los datos. Y vamos a ver si alcanzamos a hacer la vista, que la verdad pues me tienen un poquito como apuradito pues en lo otro. Pero bueno, vamos a ver si alcanzamos. Entonces, este modelo que hice acá de prueba, al menos para consultar, siempre, o sea, los modelos siempre van a tener el constructor con esta estructura, ¿cierto? Al menos pues es una forma de hacerlo. Y pues ya tendríamos acá el método de consultar. Esto pues realmente lo hicimos fue más como para validar que si estuviera utilizando los datos y todo eso. Y miren que al final él nos lo trae acá, ¿cierto? Recuerden que esto lo hace porque colocamos la función printr. El eco es más como cuando usted quiere primero imprimir un nombre o imprimir un resultado de una suma, una multiplicación o de una cuenta, o sea, cosas así sencillitas, ¿cierto? Este printr tiene una función adicional que es que te permite listar datos, pero ya digamos en estructuras, en ese caso como lo que vemos acá, un vector, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí son como diferencias, ¿cierto? Entonces recuerden, print-r. Listo. Entonces, eso es un modelo que todavía no está completo, pero que ya lo iniciamos. ¿Listo? Este método pues siempre va a ir. Y abajo pues ya los demás métodos, que en este caso arrancamos con el de consultar. ¿Cierto? Listo. Eh, ¿Qué más? Listo. Entonces, vamos a continuar con nuestro primer controladorcito. Cómo se comporta un controlador o cómo se ve ese asunto. Entonces, muchachos, vamos a quedar aquí otro paquetico. Entonces, tenemos esto aquí minimizadito. Recuerden, muchachos, otra carpetica, pues por fuera, o sea, denle clic por fuera, que se ponga esto aquí en azulito para que no le quede adentro alguna carpeta.
clic derecho, nuevo folder, controller, ¿cierto? Controller. Ah, que el nombramiento, muchachos, mismo el modelo. Lo que pasa es que los diferencia es ¿por qué? Porque este nombre de prueba está dentro de modelo y el que vamos a colocar aquí está dentro de controlador. Y se pueden llamar igual, no hay problema, ¿cierto? Es una forma, muchachos. O sea, no digan pues que es que, es que el profesor no dijo que tenía que hacer así. No, no con eso. Simplemente les digo, son ideas, son formas. Se puede colocar prueba-controller, prueba-model, como ustedes vean fácil, ¿cierto? Entenderlo, interpretarlo. Pero sepan pues lo que están haciendo, ¿cierto? Listo. Entonces acá voy a colocar PHP. ¿Listo? Normalito. Perdón. Acá, pero... qué raro. Ve, esto no me quiere tomar el chief. Ya. Tocó por el otro chief. Listo. Muchachos, entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí vamos a llamar a nuestro modelo. Que aquí ya vamos a funcionar el modelo. Entonces, vamos aquí, ahora sí, darle un require once y colocamos, vea, usted se va, cojo, pues, vea cómo se va a hacer acá, que aquí puede que sea un poco confuso. Mire que prueba, que es el controlador que estamos creando acá, o sea, este archivito, para poder obtener el modelo tendría que devolverse, ¿cierto? A la carpeta principal y luego entrar al modelo y después tomar el archivo. Aquí en el request, ¿cómo lo va a hacer? Muchachos, vean. Model-prueba.php. Y usted va a decir, pero no está malo. Le doy la razón, sí. Pero ¿sabe por qué no está malo? Porque quien va a consumir este controlador realmente es quién. Un archivito que vamos a crear ahorita, que es un index. Bien interesante. Y ese index va a tener, por ejemplo, la forma de poder navegar entre esas ventanitas allí, muchachos. Entonces, por eso es que lo vamos a ver así de esa forma. ¿Sí? Entonces, por eso, para que no lo vean pues como extraño o algo, lo ahí como presente. Ya que vamos a hacer aquí ahora sí, colocamos la clase. ¿Cierto? Colocamos la clase, pues como aquí lo llamamos prueba, pues prueba en este caso. ¿Listo? Recuerden que ese no es el primer ejemplo que vamos a hacer de modelo vista controlador, este es uno de varios. Vamos a verlo un poquito acá en este caso. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a crear un atributo privado que lo voy a llamar, por ejemplo, lo voy a llamar model prueba. Bueno, vamos a colocarlo con la P mayúscula. Prueba. Entonces, para yo decirle a él que cuando llame al controlador, pues haga referencia al modelo de prueba, ¿sí? A este archivo de acá. Pero lo voy a usar con esta expresión como para que no haya confusiones, ¿cierto? En ese caso. ¿Qué se requiere cuando usted crea un controlador? Cree siempre un ¿qué? Un constructor. ¿Listo? Al menos con la estructura como se la estoy explicando. Puede que usted le interese encuentre otras formas, ¿cierto? Pero de la que les propongo acá es una manera de hacerse. Lo cierto es que acá le vamos a decir que vamos a usar a ese model prueba, en ese, bueno, perdón. This, ¿cierto? Model prueba. Y esto va a ser igual a ¿qué? A una instancia de la clase prueba. Entonces, new, ¿cierto? Prueba. Y acá, este señor, en este caso. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros, digámoslo así, pues estamos ya haciendo referencia a la instancia de la clase que se encuentra aquí en el modelo. ¿Listo? Y aquí ya hicimos y aquí añadimos pues como ese archivito. Entonces, pues ahí no hay lío pues como tal. ¿Listo? Pues por el momento. A ver, yo analizo algo, muchachos. Que es que aquí lo que viene sí puede ser un poco extrañísimo. Vamos a hacer una cosa, muchachos. Vamos a dejarlo por hoy allí. Porque lo que viene sí se puede de pronto
A ver, tiene que ser algo muy bien explicado para que ustedes lo puedan entender y lo puedan asimilar. ¿Listo? Pero yo quiero hasta, o sea, yo sé que de pronto la primera vez puede ser un poco confuso, ¿cierto? Lo entiendo perfectamente porque así pasó exactamente con lo de Sichar, ¿cierto? La primera vez pues fue traumático y fue un poco complejo, una cosa que no entendíamos, pero miren que en la práctica que fuimos intentándolo hacer, nos fuimos como acomodando, nos fuimos adaptando y entendimos la lógica, ¿cierto? Yo quiero también hacerlo aquí de esta forma. Entonces, yo hoy hice un alcance de la clase que fue que mostrar la conexión, ¿cierto? Que fue lo que hicimos acá. La explicamos, y qué colocamos aquí, por qué esto y por qué lo de acá, ¿cierto? Expliqué lo que era el modelo y pues que tenía al principio un modelo, ¿cierto? Que sería apenas hasta la consulta. Hicimos una prueba de cómo traer los datos desde aquí el modelo, que no es buena práctica, pero es una forma de saber que vamos bien. Y ya vamos por el controlador, que apenas llamamos esta parte, que es llamar el archivo del modelo que previamente hicimos acá. Crear, pues crear un atributo que va a hacer referencia a la clase del control del modelo, ¿cierto? Y ya aquí en el constructor hace la instancia de ese modelo, que le colocamos como objeto model prueba, ¿cierto? Pero hace referencia a la clase prueba como tal. Listo, o sea que model prueba tiene el acceso a la clase prueba que es el controlador, perdón, es el modelo que tenemos creado acá en este caso para poder tomar que consultar, por ejemplo, ¿cierto? Con base a esa pequeña o primer experimento que estamos haciendo acá, muchachos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se siente? ¿Está muy confuso o no está tan, o sea, o más o menos lo van entendiendo de a poquito? ¿Cómo lo has visto hasta el momento? Profe, se van teniendo poquitos. Siempre es complejo y como de primer, pues, si uno lo van teniendo de a poquitos, profe. Totalmente cierto. Sí, Profe, eso, bien. Ya, Si ya hay compañeros que lo han entendido full, full. Después lo vamos pidiendo ayuda también. sí, no, sí, lo muchachos, que pasa es que esto, la primera explicación también. Pues, exactamente. Eso es lo primero, la primera vez, muchachos, pues se pone un poco, digámoslo así, como uno se asusta, uy, no, todo esto. Pero vea, muchachos, créanme que cuando viene que así fue con Sichar, al principio todos son confusos, no, qué cosa tan dura. Después, otro ejercicio, otro ejercicio, ya ustedes le fueron cogiendo el hilito, fueron cogiendo, hasta que ya, mire que ustedes fueron capaces de hacer unos cambios de un código que, pues, digamos, no es fácil, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí la cosa ya cambia muchísimo, muchachos. ¿Sí? Entonces, ¿quieres de pronto proponer? Pues dejémoslo hasta el momento ahí, ¿cierto? Hasta el momento allí. Todavía no lo voy a subir a Git, ¿listo? Todavía no lo voy a subir, porque la idea es que cuando lo suba, pues suba completo al menos, ¿cierto? Al menos su completo en este caso. Pero ya les queda el videito para que lo repasen, ¿cierto? Lo repasen, lleguen hasta aquí al menos, ¿cierto? Ya el martes entonces, con la ayuda de Dios, el martes nos quedan 2 clases, muchachos. O sea, la guía va de mañana en 8. O sea, ese taller que ustedes tienen de 2 ejercicios va hasta la otra semana. Pila, muchachos, no se atrasen con eso. Veo que la mayoría está conectadito. Yo les pido, muchachos, de verdad, no se atrasen con el taller, porque hasta el viernes es el plazo, muchachos. Yo el viernes subo nota y el sábado se acabó el año, muchachos, a nivel educativo. ¿Listo? Voy a dejarlo hasta ahí, muchachos, para no llevarlo. Yo creo que lo acabamos ya el martes. Hacemos ya el ejercicio, pues, que nos dice la información y luego le agregamos cositas para que se vaya bien chévere, bien bonito. Y ya después, por cuando entremos ya en enero, pues seguimos practicando esto, ¿cierto? Esto realmente es de práctica, ¿cierto? No sé, muchachos, qué opinan o algo. Profe, está bien. En el caso mío, a mí me toca terminar de ver el video de la clase del martes
para obviamente poner a funcionar este archivo que hicimos ahorita y no generar errores. Sí, es cierto, así es. Bueno, muchachos, pues espero que hayan de cierto modo entendido un poquito, al menos, ¿cierto? Véanse en el videíto para que se vayan como repasando un poquito el tema. Y el martes, entonces, Dios mediante, pues ya seguimos practicando el tema, lo vamos a seguir complementando para que ya hagamos pues, la idea, pues, como tal de lo que quiero que hagamos. Y luego le echamos un poquito digamos, de estilo, o sea, le ponemos bootstrap, ponemos para que se vea, pues, bien, como dónde se pone ese bootstrap, ¿cierto? Eso es lo que falta, pues, pero eso ya poquito, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Muchachos, a ustedes, muchísimas gracias. Muchas Y les gracias. deseo éxito Profe, con el gracias. taller. Listo. Pilas con el taller, muchachos. Adelántense Gracias, el fin de semana o termínenlo de una vez. Listo. Listo, profe. Listo, Muy bien. profe. Muchachos. luego. Ese Hasta pues, que luego. estén bien. Hasta luego, muchachos.